uno de los primeros deportistas que hizo brillar a Colombia en el exterior, reconocido precisamente como una de las grandes figuras del deporte, hizo parte de ese sueño de los Panamericanos. Por su experiencia, por su conocimiento, estuvo y aparece en el acta en donde se marcó la hoja de ruta de los Panamericanos. Me refiero a nuestro gran campeón Helmut Bellingroth. Don Helmut, gracias por estar con nosotros. Buenos días y feliz año. Muy buenos días y realmente feliz año para toda la audiencia en este día, comenzando apenas el 2024. Don Helmut, Barranquilla viene con un recorrido de un sueño que comenzó hace varios años y que nos hemos estrellado contra una realidad pues sencillamente inaceptable, un incumplimiento de trámites, de liderazgo, de querer hacer las cosas y dejamos eso ahí al olvido y resulta que la organización dijo no, Colombia no le interesa, no paga, no contesta, así es de que incumple, ya no más. Don Helmut, ¿dónde se cae este proceso del que usted hizo parte? Bueno, Julio, indudablemente hay que reconocer la triste realidad que por incumplimiento de pago fue que Panasport ya decidió pues quitarnos la sede. Es triste, muy vergonzoso para Colombia porque indudablemente que ya teníamos mucha experiencia en organizar eventos. Recuerdo como el 2006 los centroamericanos y del Caribe en Cartagena, en el 2010 los suramericanos en Medellín, después en el 2018 los centroamericanos del Caribe en Barranquilla, que ese fue, digamos, el examen final para que Panasport creyera y tuviera total credibilidad en las organizaciones de eventos plurideportivos y multirregionales de esta categoría, de esta envergadura. Y fue así que por primera vez en la historia de Panasport no se hizo en asamblea, sino la propia junta directiva empezó a consultar a todos los países miembros, 42 países miembros, para que se decidiera vía consenso la sede de Barranquilla para el 2027, hasta más. El alcalde en ese momento, cuando estaba presidiendo los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2018 en Barranquilla, el alcalde era Alex Char. Él, al finalizar estos Juegos de Barranquilla, pues inmediatamente llamó al Comité Olímpico. El presidente en su momento era Baltasar Medina, no pudo asistir, entonces me envió a mí como segundo vicepresidente y fui acompañando a Alex Char a la ciudad de Miami para solicitar, aunque extraoficialmente, pero para poner, digamos, la primera piedra de que Barranquilla estaba muy interesada en la realización y organización de los Juegos en el 2027. Fue así que fue la primera ciudad que dio muestras de trabajo, porque se le presentó en ese momento un trabajo previo que se había realizado en cuanto a la infraestructura que estaba recién hecha, realizada para los Juegos Centroamericanos en el 2018. Entonces ya ahí empezó a gestarse ya la posibilidad de que Barranquilla fuera la sede. Se consiguió por consenso, primera vez en la historia. Se ha seguido trabajando. Hubo un problema muy grande con la llegada de la ministra María Isabel Urrutia, a la cual quiero aclarar, a la cual yo estimo y aprecio mucho como deportista, porque primero que todo es la primera medalla olímpica de Colombia, primera medalla de oro olímpica de Colombia en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, Australia, que yo estuve ahí presente, presenciando esa histórica actuación de María Isabel, pero lamentable y tristemente en cuestiones de la parte administrativa pues no hizo lo que tenía que hacer. Ahí comenzó, digamos, el problema con los Juegos, porque no había intercambio ni siquiera verbal entre el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte. Se negaba
rotundamente a tener reuniones, se invitó en muchas ocasiones. El presidente del comité, el doctor Ciro Solano, pues estuvo tratando de conseguir esas citas y nunca pudo realizarlas, nunca se pudo llegar a feliz término un entendimiento entre el Comité Olímpico y el Ministerio. Hay que aclarar, Julio, que el Comité Olímpico Colombiano es una entidad privada que no es política, no es nombrado por ningún ente político ni gobierno estatal, es una entidad que es nombrada y es filial al Comité Olímpico Internacional y por ende es filial de el Panasport, que es la dueña del juego realmente, que es Panasport. Y su representación en Colombia, pues lógicamente le toca al Comité Olímpico Colombiano. He oído a veces algunas expresiones que se ha politizado los Juegos, de que se organizó un comité organizador netamente de un grupo político, y las personas que se expresan de esa forma no tienen ni idea ni conocimiento absoluto que el comité organizador no lo nombran a dedo nadie. No es que llegue el alcalde o el gobernador o el propio presidente de la República o el Comité Olímpico Colombiano vaya nombrando, no. Es una normativa donde están los ministros. El ministro del Deporte en este momento es la doctora Rodríguez. Está el alcalde de la ciudad sede principal, está el gobernador del departamento de la sede principal, está un representante de los atletas, está el Comité Olímpico como es apenas natural. Eso no lo designa ninguna persona. Por ejemplo, en el día de hoy, si esto se da y si continúa, y si tenemos la gracia de que se revierta por parte de Panasport la decisión de quitar los juegos, pues si seguirá, pues ya en el comité organizador ya hay varios cambios. Por ejemplo, ya no estaría presente el señor Jaime Pumarejo porque ya sale, porque el cargo no es por persona, sino por cargo, por la designación que tiene una persona que está desempeñando las funciones de alcalde. Ese es, tendría que hacerse el cambio con él ahora, el doctor Alex Char. La gobernadora también ya no va a ser la doctora Elsa Noguera, sino va a ser el doctor Eduardo Verano de la Rosa. O sea, y así, si hay cambio de ministro, pues será cambio de ministro. Si hay cambio, si hay asamblea, pero que no la va a haber por ahora, sino en el 25, en el 25. Y si hay cambio en la nueva elección del comité ejecutivo del Comité Olímpico, también habrá cambio. Quiero aclarar eso, Julio, porque hay un malentendido diciendo de que eso se politizó y que el alcalde, el grupo Char, ha mandado y ha organizado y ha puesto y dispuesto en esta organización. Eso no es absolutamente nada cierto. Volviendo al tema real de cómo se siente uno con para mí es una vergüenza nacional. Yo, como he estado entre comisiones técnicas de diferentes entidades deportivas internacionales, he recibido muchos mensajes pidiendo aclaración de amigos, y realmente es una vergüenza, es una pena en el alma que tengo, porque como deportista que fui, como dirigente que soy en estos momentos, me siento supremamente dolido, y sobre todo como barranquillero, porque se ha trabajado. Otras personas dicen que Barranquilla se durmió. No, en absoluto. Es que nosotros presentamos presupuestos, presentamos anteproyectos de los nuevos escenarios que habría que construir, de aquellos que habría que hacerles algunas adiciones o hacerles algunas reformas por los cambios permanentes de las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos de las diferentes disciplinas deportivas. Todo eso se había hecho, se había elaborado, se presentó ante el gobierno nacional. Entonces llegamos, se incumplieron algunos pagos, pero el dinero, según parece, está disponible en estos momentos, pero Panasport, con tanto incumplimiento, pues decidió pues quitarnos los juegos. Indudablemente pues es algo muy triste y muy dolido, pero vamos a ver qué se puede hacer. Las esperanzas son lo último que se pierde, a ver si puede revertirse esta decisión de Panasport.
Pues campeón, gracias por el resumen. Qué importante lo que usted ha dicho. Esto es un compromiso de país, no de unos funcionarios. Los funcionarios entran y salen, pero aquí lo que está es la firma de un país representado en su gobernador, en su alcalde, en su comité y en el gobierno nacional. Yo quiero ir a esa reunión de noviembre donde usted estuvo. Inclusive usted hace parte del acta por lo que aportó a la misma reunión. Veo que usted dijo que había que definir los deportes, las sedes, determinar el tamaño de la Villa Panamericana, hizo una exposición y que de eso dependería el costo real de los Juegos. También habló el secretario general del ministerio, habló el director de liderazgo del ministerio, obviamente el alcalde, obviamente la gobernadora. La ministra Astrid Viviana dejó consignado lo más importante. Reiteró que el ministerio tenía los $8 millones, los cuales debían ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico como operador transitorio para girar los recursos. El alcalde fue más allá, dijo, no, que no sean transitorios. Se deben realizar y canalizar a través del Comité Olímpico. Y firmaron esa acta y se pararon y se fueron. Campeón, ¿usted después de esa reunión le quedó alguna sospecha de que el gobierno iba a incumplir? Yo no pudiera decir como una sospecha, porque es que en esa reunión tampoco se llegó a aclarar exactamente, porque oyendo a ciertas expresiones de algunos medios donde se dice de que en ninguna parte quedó quedó plasmado de que el gobierno nacional iba a dar el 60% y la sede el 40% del costo total de la operatividad. Quiero hablar, es la operatividad de los juegos, infraestructura, la logística, sin tener en cuenta, porque eso es un rubro totalmente diferente, no tiene nada que ver con la organización de los juegos, es la preparación de nuestra delegación del deporte competitivo. Eso es totalmente aparte y eso sí es responsabilidad total del Comité Olímpico Colombiano. Pero en el aspecto del porcentaje de los diferentes sedes, yo quise aclarar y aparentemente quedó claro, pero como con una duda, porque no era posible de que si la organización de los juegos costaría, por decir, 100 pesos, entonces el gobierno nacional pone 60 pesos y la ciudad pone 40%, pero hice una aclaración y una pregunta. Dije, bueno, ministra, directamente a la presidente del comité organizador en ese momento, que se designó como presidente para dirigir el comité organizador, el primero que se hizo, hice la pregunta de que si era cada ciudad, si por decir, si en Riohacha, que era subsede, estaba programada o postulada como subsede de acuerdo a los deseos del gobierno nacional, le costaba 10 pesos la organización, eso significaba que el gobierno nacional ponía 6 pesos y Riohacha, no la sede principal, sino Riohacha, la subsede, pondría los 4 pesos restantes. Entonces eso quedó como que sí, que no, y eso habría porque Barranquilla no puede asumir los costos de inversión en las otras subsedes, eso sería cada subsede. Entonces ahí hay que aclarar muy bien de que se dice de que el gobierno nacional no se había comprometido en asumir el 60% de los costos de la organización de los Juegos, y sí fue acierto, dicha por la misma ministra, la doctora Astrid Viviana, donde dijo que el gobierno nacional iba a asumir el 60%, y de acuerdo a eso fue que entonces ya Panasport dijo, me parece correcto. Entonces se hizo un acuerdo en el mes de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile, en el marco de los Juegos Panamericanos en Santiago, recientemente en el noviembre del 2023, donde se dio el plazo de que $8 millones eran 4 millones antes del 30 de diciembre y 4 millones antes del 30 de enero. Yo lo que digo, y
Quiero aclarar, Julio, que no es el pensamiento del Comité Olímpico Colombiano, porque yo respeto, es el señor presidente, nuestro representante, la persona que ha liderado y que a él se debe todo esta gesta que se estuvo haciendo para aprobar, para la consecución, para la ratificación de la sede, se desvivió para que Colombia, con el Caribe colombiano, con la sede principal Barranquilla, pues consiguiera y siguiera la organización de estos Juegos. Helmut, entonces, ¿qué sucedió en...? Discúlpeme, ¿sí? Un segundo, usted toca un tema muy importante y es el de las subsedes, el de Riohacha, el de todas las subsedes que iba a haber. En ese caso, ¿alguna subsede no estuvo de acuerdo con la cantidad de dinero que tenía que poner para los Juegos? Es que todavía no se habían hecho los presupuestos por subsede, porque no se sabía. Esa era una propuesta que había hecho el gobierno nacional de que fueran 7 subsedes más Barranquilla con las capitales de departamento. Entonces eso estaba por aprobar Panasport, que Panasport, tengo entendido, no estaba de acuerdo, sino máximo unas 4 o 5 subsedes. Entre ellas sí querían y comprendieron la situación de San Andrés, porque San Andrés, por efectos de soberanía y de todo eso, pues se aprobó de entrada de que si fue una subsede. Entonces se estaba por definir lo que yo propuse. Hay que definir los deportes, las disciplinas deportivas, para poder saber exactamente el costo de los Juegos y el costo para la Villa Panamericana, porque dependiendo del número de atletas en Barranquilla, que sería la ciudad principal, claro, pues entonces ahí se hace un presupuesto real de lo que realmente valen los Juegos. Don Helmut, pero después de haber visto todos estos capítulos de la novela, para usted, ¿esta situación se debe a mala leche o a negligencia? Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta, es bastante difícil pues decir que hay responsables directos con nombres o con cargos. Yo simplemente diría que hubo una dejadez, como por no utilizar el término negligencia, pero sí como una dejadez de algunos funcionarios que yo personalmente involucraría no solamente al Ministerio del Deporte, al Gobierno Nacional, sino también al Ministerio de Hacienda, porque es el ministerio que realmente que es el que va a autorizar a decir si hay o no hay recursos disponibles para ese rubro o no. Entonces, yo diría que había con una dejadez, se dejó a última hora y se pensó, como buenos latinos que somos, dejar todo para última hora y ya Panasport, que no es solamente el presidente Nevenili como chileno, sino eso incluye la junta directiva, que están representados muchos países como Estados Unidos, como Canadá, Brasil, México, el propio Paraguay, que se le está diciendo de que que fue el que hizo, y yo creo que sí. Yo en eso apoyo totalmente el pensamiento y la idea del señor presidente de nosotros, el doctor Ciro Solano, porque cuando se dio cuenta Paraguay, directamente el señor Camilo Pérez como su representante del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, que había como que problemas con la ciudad de Barranquilla en el aspecto económico de incumplimiento, y vio la oportunidad de que estaba un poquito bastante en la cuerda floja. Entonces aprovechó la situación y se le fue y empezó a hacer un lobby bastante fuerte, y eso fue a partir del segundo semestre del año 2023 que empezó a hacer el lobby. Eso. Hoy me acabo de enterar, me despierto con la noticia de que no solamente está Asunción aspirando, sino está aspirando Jalisco en México y está aspirando también Sao Paulo en Brasil. Sí. Entonces no sabemos la decisión, porque la decisión de una nueva sede, en el caso que no se pueda revertir la decisión que tomó Panasport, estamos haciendo todos los contactos,
señor Ciro Solano está haciendo todos los contactos habidos y por haber. Puedo decir, no es una infidencia, hasta con el Comité Olímpico Internacional se ha hecho contactos, el propio, ustedes todos lo conocen, el doctor Luis Alberto Moreno, un gran personaje, una gran autoridad Sí. en materia económica, en materia financiera, es miembro del Comité Olímpico Internacional y por ende pues es miembro del Comité Olímpico Nacional de Colombia, y él nos está ayudando a hacer acercamiento a ver qué se puede hacer con los compromisos, lógicamente, ya que se cumplan a partir de este momento. Campeón, a mí me ha sorprendido que hay quienes celebran que Colombia, particularmente Barranquilla, haya perdido la sede de los Panamericanos, al consideraros que unos juegos de este tipo son accesorios, que ahí únicamente se lucran unos ricos y que en realidad Barranquilla y Colombia no ganan. Usted es un atleta, usted no es un empresario, usted no es un millonario que se va a lucrar de esto. ¿Usted me puede explicar, o más bien podría explicarle a estas personas que consideran que lo mejor que pudo pasarle al país es perder esto, por qué razón esto no es algo para celebrar? Bueno, le cuento algo. Yo que he sido atleta y he participado en muchos Juegos Olímpicos, primero como atleta y posteriormente como parte de jueces en el juzgamiento y posteriormente como dirigente, yo me doy cuenta de la cantidad de empleos de la economía informal que eso genera en cuestión de 1-2 meses. Eso es algo que familias que dependen de ese trabajo por 2 o 3 meses previos a los Juegos en cada ciudad donde se realicen los eventos. Usted muy bien sabe, en un simple partido en Bogotá, en el Campín, de Millonarios o de Santa Fe, cualquiera de los dos equipos que juegue y si juegan los dos entre ellos mismos, pues es lo máximo. Pues la cantidad de comercio que se genera alrededor del estadio, en las ventas de comida, en las ventas de bebidas, en las ventas de ropa, de todo eso genera economía, eso en la hotelería, porque muchas personas viajan. Yo me estoy dando cuenta en Barranquilla cuando juega la Selección Colombia, no hay cupo en los hoteles. ¿Y de quiénes vienen cuando viene la Selección Colombia? Es internacionalmente vienen, pero también vienen de Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Cúcuta, de Leticia, de Pasto, de todas partes vienen a verse, a jugar su selección. ¿Eso qué indica? Pues se genera, la hotelería sube, la hotelería se despierta, el desarrollo, y lo importante es que vamos a estar en el foco durante muchos días a nivel panamericano, y no solamente panamericano, porque la propia Europa está pendiente, porque aquí están participando las grandes potencias que son Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, inclusive Colombia también, y Cuba. Entonces eso genera todo, eso es una gran pérdida, pero una pérdida enorme en todo sentido de la palabra. Campeón, hay algo que me llama la atención en esta acta y de esa reunión, y es que se aumenta el presupuesto para los Juegos. Se pasa de 400 millones a 500 millones de dólares, porque dicen acá, se deben tener en cuenta los incrementos anuales desde ahora y hasta el año de su celebración 2027. ¿Esto fue aprobado por el gobierno y por todo el comité ejecutivo? No conocí esa cifra, porque además tengo entendido, de acuerdo a las juntas que hemos estado, en reuniones que hemos estado, que el presupuesto inicial era más o menos unos 500 millones, y después de hablar el señor presidente del comité, el doctor Solano, con el presidente de la República, que eso era muy costoso, que los precios eran muy altos, pues se hizo una reevaluación, donde estuvo presente también el presidente de Panasport, donde estuvieron la alcaldía de Barranquilla, la gobernación del Atlántico, Comité Olímpico, y se llegó a una rebaja a 393 millones pues de dólares puestos a ese día, a ese año, en el 2027, de acuerdo a la devaluación de la moneda, de acuerdo a todos los
digamos, los ítems económicos que se pudieran tener en cuenta para ese año. Entonces no entiendo eso de que se subió, al contrario, era inicialmente de 500 y algo y se bajó a 393 millones de dólares. Don Helmut, en las últimas horas la exministra María Isabel Urrutia ha señalado que ella, al hablar con el presidente Gustavo Petro, el presidente le había dicho que los juegos le parecían demasiado caros. Ustedes, ahí en el comité, ¿qué información recibían de la postura del presidente frente a esos juegos? ¿A él le parecían caros o cuál era la postura del presidente? ¿Qué información recibían ustedes? No, precisamente lo que acabo de decir. Después de hablar y de expresar el propio presidente de la República a nuestro presidente, el doctor Ciro Solano, pues se hizo la reunión inmediata para hacer una reevaluación, hacer un nuevo estudio, y duraron 2 días. Vino el presidente de Panasport de Miami, el chileno Nevenili, que estuvo representante de la alcaldía de Barranquilla, de la gobernación del Atlántico, el propio Comité Olímpico Colombiano, el propio Ministerio del Deporte, y se hizo un reestudio y se bajó a 393 millones. Eso fue lo que se hizo en su momento. Eso fue el año pasado, alrededor de octubre, si no mal no recuerdo, antes de los Juegos Panamericanos de Santiago. Campeón, usted ha enumerado muchos hechos que sumados pues causan este explosivo resultado, pero hay uno que a mí me parece determinante y fue la llegada de la ministra Urrutia. ¿Por qué? Porque usted acaba de confirmar que las relaciones con el Comité Olímpico pues eran muy malas, casi que inexistentes. ¿Cómo se puede hacer unos Juegos Panamericanos si la ministra y el Comité Olímpico no hablan? Es imposible. Esa pregunta se la hace todo el mundo y es imposible. No tiene respuesta, una respuesta real, una respuesta coherente. No existe, porque es que no se puede disociar en un evento de esta categoría que la organización esté por 2 cabezas, ministerio y comité olímpico. Eso es imposible. Tiene que haber una coordinación total entre las 2 entidades, una estatal y la otra privada. Eso es algo que no entendemos nunca, porque María Isabel, repito, la cual aprecio y tiene mucha admiración por parte mía, por lo que hizo en el deporte, pues proviene del deporte olímpico. Ella sabe de que el Comité Olímpico no puede haber sido desconocido en un evento de esta categoría. Entonces, no entendemos la situación, por qué razón la señora ministra, en su momento, la doctora María Isabel Urrutia, pues haya tenido esa diferencia con nosotros, porque es que no atendía ni teléfono, ni menos reuniones, y se le invitaba a reuniones en el comité, que no puede decir que hay tráfico, porque ustedes conocen la situación geográfica del Comité Olímpico Colombiano y del Ministerio del Deporte. Campeón, quiero despedirme haciéndole un reconocimiento que le va a hacer sonar extraño. ¿Sabe que admiro su optimismo? En medio de semejante problema, usted no ha perdido el escenario de la posibilidad de rearmar esta complicada situación. Yo no sé cómo, o no sé si usted sabe algo que no nos pueda contar, pero uno se imaginaba que la única manera de arreglar esto es enviando a Santiago de Chile el lunes en el avión presidencial a la señora ministra y a Laura Sarabia, que es la que arregla todos los líos de este gobierno, con el cheque de los 8 millones. Y eso no pasó. ¿Cuál otro escenario le da a usted este optimismo? Bueno, Julio, lo que acaba de decir, algo que no quiero contar, pero que yo tengo mucha fe en el Señor, tengo mucha fe en Dios, y yo sé que no va a desamparar nunca a Barranquilla, a la costa Caribe, al propio país de Colombia, porque es que a veces dicen, no, es que Barranquilla es la que pierde, la costa Caribe es la que pierde, no importa. No, señor, es Colombia entera, es el país. Es que esto es un programa de país. Esto es una cuestión de que país, van a decir Barranquilla, sí, correcto, como ahora para los Juegos Olímpicos en julio en París, el Juegos Olímpicos 2024. No hablan de Francia, hablan de París 2024, correcto. Pero todo el mundo conoce
que París es la capital de Francia. Y Francia está en boca de todo el mundo. Así va a pasar en los Juegos Panamericanos. Y es por eso que tengo total fe y total convencimiento que tenemos. No estoy diciendo que hay seguridad, no, en ningún momento. Que no de pronto me pongan en boca algo que no he dicho. Pero sí, hay una muy remota, pero creo yo, ahí en mi conciencia, que hay posibilidad de que Barranquilla continuamos con esto y vamos a tener unos excelentes juegos, Julio. Pues campeón, me abrazo a su optimismo. Gracias por atendernos y ojalá que su optimismo pueda llegar a buen puerto. Ha sido muy amable, campeón. Un feliz año para usted y su familia. Gracias ante ustedes, mil gracias por haberme llamado, porque indudablemente ustedes pues son una voz muy importante en toda Colombia, y les deseo también un feliz 2024. Muchas gracias. Sebastián, ¿usted sabe a qué se refiere el campeón Helmut cuando dice que tiene optimismo por algo que no nos puede contar? Claro, Julio, y yo sí les puedo contar qué es lo que va a pasar. Acabamos de hablar con Ciro Solano, con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, con quien hemos estado en constante comunicación toda esta semana, y nos contó algo muy importante. En febrero va a haber una reunión de la gente de Panam Sports, y esta es la última luz, donde se va a decidir si devuelven o no los Juegos Panamericanos a Colombia, precisamente a Barranquilla. Va a haber 40 delegados de los distintos países y ahí se va a dar el visto bueno de volver las justas a Barranquilla o dársela a otra ciudad. Es la última bala. Sí, pero es que la última bala tiene un problema. Para que la última bala suya funcione, ¿no hay que pagar? Claro, yo creería que para ahí ya tendrían que pagar. Ya tendrían que tener los 8 millones. Y activar un canal muy importante de diplomacia deportiva. Porque entonces le va a tocar no solamente a don Ciro, sino a la ministra o a quien el gobierno designe, ponerse a hablar con cada uno de los delegados de los países que están representados en Panam Sports para que le den el empujón a Barranquilla. Porque ahí no solamente es la plata, es la confianza. Esa sería la explicación para el silencio del alcalde, ¿no, Juan Pablo? Sí. Que el alcalde prefiere ahorita no meterse en la pelea de señalar a la ministra, al gobierno, victimizar a Barranquilla, sino ponerse a trabajar y estar en este momento con el presidente. Así el gobierno pues haya tenido la responsabilidad de dejar enfriar esto. Él dice, mire, yo prefiero echarle tierra a todo eso en este momento y salvar los juegos. Y saquemos esto adelante. Sacar esto adelante. Echar teléfono, hacer invitaciones, a echar vuelos, hacer visitas. Mejor dicho, empezar casi que de ceros el plan de vender a Barranquilla como el destino ideal para los Juegos. Sí, Julio, y nos dicen que no hay que pagar, que no se va a pagar nada, que eso está en stand-by, que esa reunión va a ser entre los 41 comités nacionales del mundo que están ahí y que ahí se va a decidir si sí o si no, pero que no hay que pagar nada. Entonces yo creo que él dio un nombre ahí, Alberto. Sí, sí señor. Entonces ahí está el doctor Moreno en acción. Desde hace rato. Ahí está el doctor Moreno. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la ministra? La ministra se tiene que ir, Lucas. Independientemente de la Pero si reunión es que, de febrero. No, es que de verdad ya no más. O sea, ya no más. O sea, el presidente tiene que entender que la vida es así. Muchos ministros se han tenido que Lucas, ir. mire, perdóneme, Julio. Lucas, si usted le miente a ¿su esposa qué hace? Lo bota. Esos ejemplos no Bueno, los si ponga además porque le ruego ya hubo. que no, Sí, yo sé. Pepito Pérez. Bueno, entonces, Camila, si usted le miente, si su novio le miente a usted. No, meta peor, esos pero ¿por qué? ejemplos. Bueno, Porque todas esas heridas entonces, están Pablo, abiertas. si a usted le miente apreciada su gato. audiencia, si su pareja os miente, vosotros ¿qué hacéis? Pues votan al que le mintió. Y lamentablemente, y como quedó en evidencia esta mañana, la ministra mintió. No. Hay siempre segundas oportunidades. Pero es que esta ya es como la tercera.
Grace perdonó. Ana perdonó. Ahora, ¿qué? ¿No le van a dar a la ministra la segunda oportunidad? No me queda claro. No le queda claro. Perfecto. Vamos con la estrategia del alcalde. Primero, salvar la vaina. Y después, los castigos, ¿no? Los castigos urgentemente. Lo que no se puede es seguir mintiendo. No mentir. No mentir porque, o si no, el señor de Panam Sports, Panamsat, Pana Shopping, ya no cree más. Ayer el mensaje que dijo, oigan, pero ¿qué le pasa a la ministra? Ella sabe perfectamente la verdad. Ahora echándonos la culpa a nosotros. Nos incumplen a nosotros. Nos deben la plata a nosotros. ¿Y ahora la culpa es nuestra? Ministra, pilas. Pilas.